¿Estamos puestos? Pues puestos estamos. Bien, el motivo de esta rueda de prensa, de esta comparecencia, me imagino que ya sabéis cuál es. Viene a raíz de este calendario infame, un calendario marroquinizador, un calendario laboral islamizante que el Gobierno pretende llevar a propuesta, a pleno, el próximo viernes día 24. Nosotros desde Vox entendíamos que era necesario que los ceutíes conocieran la postura de Vox con respecto a este episodio, a esta nueva traición del Gobierno del Partido Popular y del Gobierno de Juan Vivas. Creemos que es importante que los ceutíes sepan exactamente quién y quiénes están gobernando la ciudad de Ceuta, para que después no nos llamemos a engaño cuando nuestro grupo parlamentario, nuestro portavoz, Carlos Verdejo, en el grupo parlamentario, señale y utilice el término pro-marroquí cuando se dirige a el gobierno de la ciudad, cuando se dirige al presidente de la ciudad, cuando se dirige al Partido Socialista Obrero Español, cuando se dirige al grupo Caballa o al grupo MDC. Entonces, entendemos que debemos dejar estos conceptos claros y debemos utilizar los términos adecuadamente. Esto, evidentemente, es una nueva estafa del Partido Popular. Una nueva estafa del Partido Popular a sus electores, porque sabemos perfectamente que muchos de los electores que en mayo del 2019, optaron por la candidatura, por las siglas del Partido Popular, en absoluto tenían en su mente, cuando llevaron su papeleta a la urna, que el gobierno infame del Partido Popular iba a acabar aceptando un festivo totalmente ajeno a la ciudad de Ceuta, a la identidad, a la cultura y a las tradiciones de la ciudad de Ceuta, como lo es el festivo del fin del Ramadán. Debemos decir también que en el caso particular de Vox es algo que ya veníamos tratando prácticamente desde el principio de esta legislatura. Nosotros ya en el año 2019 planteamos al Gobierno del Partido Popular la necesidad de hacer una serie de modificaciones en el calendario laboral. Una vez más, las mentiras, los engaños, la estafa del Partido Popular y de Juan Vivas hizo que, la palabra que nos dieron de hacer estas modificaciones, de hacer estos cambios, nosotros, como bien sabéis, habíamos solicitado la inclusión del festivo de San Daniel, patrón de la ciudad de Ceuta, en el calendario laboral. Nuestra intención era de que se llevara esas modificaciones, pero el Gobierno nos insistió que por premura de tiempo, por las elecciones, las prisas por tener que presentar ese calendario laboral, pues hacía necesario que se mantuviera y que ya se organizaría una comisión de estudio que valorara el calendario de manera más sosegada, más pausada, y que, que intervinieran varios grupos de la ciudad, varias entidades, el Instituto de Estudios Ceutíes, etcétera, diferentes personalidades que se hiciera eco de esa realidad histórica, política, social, para hacer este calendario. Esto se llevó a cabo en el pleno del 24 de septiembre del año 2019. Se llevó este asunto y Vox accedió, como digo, por responsabilidad y por la premura que se nos indicaba para llevar a cabo este calendario laboral y que la ciudad de Ceuta se quedara sin calendario y no tuviéramos nuestros festivos tradicionales como la Virgen de África, San Antonio, la Navidad o el Jueves Santo, pues accedimos a aprobarlo siempre y cuando y con la condición de que se llevara a cabo esa comisión. Hablando, insisto, 24 de septiembre de 2019. A la fecha, mentiras, falsedades. Esa comisión jamás se llevó a efecto y jamás tuvieron la intención desde el Gobierno de convocarla para estudiar ni valorar absolutamente nada. Insisto, mentiras y estafas del Gobierno de Juan Vivas. Nosotros, vista esta situación, llega la pandemia y una vez más el Gobierno del Partido Popular, aprovechando una crisis que afectaba a todos los ceutíes, intentó volvernos a engañar.
dijo que era necesario que este calendario, y más en la situación de crisis, saliera, que no había tiempo material de convocar esta comisión y que era necesario que el calendario estuviera aprobado. Una vez más, por responsabilidad política, volvimos a creer ingenuamente en las mentiras de unos estafadores profesionales, como el Gobierno del Partido Popular, aprobamos ese calendario y, bueno, pues vimos que después no había absolutamente nada de lo que se había acordado. Es por eso que este año, pues, no volvimos a creer las mentiras del Gobierno del Partido Popular. Debemos dejar claro que la situación, como bien sabéis, es de ruptura absoluta y total con el Gobierno del Partido Popular, pero aún así tuvieron la falta de credibilidad de intentar venir a engañarnos, a estafarnos, a mentirnos, una vez más, algo que hizo la consejera Kisi Chandira Mani sin ningún tipo de pudor y con total desvergüenza, el último pleno que tuvimos ocasión de celebrar, que fue el 1 de septiembre, el correspondiente al mes de agosto. Evidentemente, no había nada que hablar y perfectamente sabíamos que, una vez más, iban a ser mentiras, engaños y estafas. Por lo tanto, Vox votó en contra del calendario laboral que proponía el Gobierno en la comisión informativa y, acto seguido, presentamos una enmienda de sustitución en la cual sí se recogiera la propuesta de calendario que desde Vox entendíamos que debía ser el calendario laboral de todos los ceutíes y que se ajustara directamente a nuestra identidad, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, que son profundamente españolas, europeas y occidentales, y que son las propias de la nación a la que la ciudad de Ceuta pertenece. Entonces presentamos, como bien sabéis, una enmienda de sustitución en la que se sustituía el festivo del sacrificio, que venía siendo en ese calendario laboral desde hace 10 años, estaba presente en el calendario puesto por el Partido Popular hace 10 años. Nosotros entendíamos que era una festividad que se impone desde el Reino de Marruecos, que jamás se ajusta a la realidad del festivo cuando se realiza en el resto de España o en la ciudad de Ceuta, y que, bueno, como hemos visto en el último festivo del sacrificio, el día que se impone desde el Reino de Marruecos no se corresponde con la festividad que celebran los ciudadanos musulmanes de la ciudad de Ceuta, con lo cual no tenía ningún sentido que ese festivo apareciera en nuestro calendario laboral. Y, por supuesto, proponíamos que apareciera en nuestro calendario laboral una festividad que forma parte de nuestras tradiciones, que es profundamente ceutí y profundamente española, como es el Día de San Daniel, que es patrón de la ciudad de Ceuta, un patrón de la ciudad de Ceuta que, al igual que ocurre en todos los municipios de España, pues el Día del Patrón es festivo. Curiosamente, aquí en Ceuta el Partido Popular nunca ha entendido que San Daniel debía ser día festivo como patrón de la ciudad. También queremos dejar claro que, que el Partido Popular ya es un partido que se ha abierto directamente y que se ha entregado directamente a la marroquinización de la ciudad en connivencia total con sus socios promarroquíes, sus socios de la ultraizquierda promarroquí, entiéndase Partido Socialista, entiéndase Grupo Caballa, entiéndase MDC. Es un partido que ya está abierto a la marroquinización de la ciudad, que ya está abierto a la islamización de la ciudad y que lo hace ya sin ningún tipo de reparo, y debo decirlo porque hemos dicho que nosotros íbamos a venir a hablar con claridad, sin ningún tipo de vergüenza. Es lo que hace el Partido Popular, entregándose a la marroquinización y a la islamización de la ciudad de Ceuta, en connivencia, vuelvo a insistir, de estos grupos promarroquíes a los que el Partido Popular, con este acto, con esta inclusión del festivo del Ramadán, ya aparece vinculado directamente, con lo cual está más que justificado cuando en los plenos señalemos a Partido Popular, Partido Socialista, Grupo Caballas y MDC como partidos abiertamente marroquinizadores y partidos pro-marroquíes. Bien, ¿qué queremos dejar claro a la ciudadanía con todo esto que estamos diciendo?
Bueno, pues que nosotros nos vamos a oponer con total firmeza a todas y cada una de las pretensiones marroquinizadoras e islamizantes de este gobierno del Partido Popular en connivencia con la ultraizquierda socialista y promarroquí. Nos vamos a oponer denunciándolas, condenándolas y combatiéndolas públicamente, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. Esto lo quiero dejar claro. Todas estas situaciones, en lo que compete a Vox, no van a quedar jamás circunscritas al ámbito local. Van a tener siempre una trascendencia nacional, porque la nación, el conjunto de los españoles, deben tener muy claro qué es lo que es el Partido Popular y qué es lo que está haciendo el gobierno de Juan Vivas y del Partido Popular en la ciudad de Ceuta. También queremos dejar claro, y con esto ya finalizo esta exposición inicial y abrimos turno de preguntas, que Vox se afirma y se reafirma en su propósito de si en el año 2023 los ceutíes nos dan la posibilidad de formar gobierno, una de nuestras primeras decisiones que vamos a tomar es suprimir con carácter inmediato las festividades del sacrificio y las festividades en el calendario laboral del final de Ramadán e incluir, como es lógico, la festividad de San Daniel, 10 de octubre, como festivo local. Y con esto quiero dejar claro que cada una de las confesiones religiosas de la ciudad de Ceuta celebrará sus festividades conforme a su criterio, pero eso no quiere decir que éstas tengan que figurar en el calendario oficial y laboral de la ciudad de Ceuta. No queremos manipulaciones, no queremos tergiversaciones, allá cada uno el que lo haga. Cada confesión religiosa hará sus correspondientes celebraciones, pero eso no quiere decir que éstas tengan que estar recogidas en un calendario laboral oficial que se debe ajustar a la identidad política, a las historias y a las tradiciones de la ciudad de Ceuta, que no es otra que la de la nación a la que orgullosamente pertenecemos. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estamos dispuestos a contestarlas. ¿Se refiere usted a que estamos ante un ataque a la ciudad de Ceuta por la inclusión de estas dos fiestas en el calendario laboral? En Ceuta existen algo como 40.000 musulmanes españoles y me gustaría saber si en ese concepto de ciudad que a usted se refiere están incluidos esta parte de la evaluación. Sí, los festivos locales se tienen que adaptar a la identidad política, histórica y tradicional, al margen de la constitución social que pueda tener la ciudad de Ceuta. La identidad de la ciudad de Ceuta está por encima de las diferentes manifestaciones culturales particulares de las confesiones religiosas que están en la ciudad de Ceuta. Es la identidad propia de la nación a la que pertenecemos. Y no debemos olvidar que Ceuta pertenece a España. Y, por lo tanto, nuestra identidad histórica y política como ciudad tiene que ir en consonancia con la realidad histórica y tradicional e identitaria de la nación española. Usted se ha dirigido también a la ciudadanía de Ceuta para decir que se opondrán a cualquier intento de que estas fiestas estén en calendario laboral. Me gustaría saber a qué ciudadanía de Ceuta se dirige usted, imagino que no los musulmanes, ¿no? Hay muchos musulmanes que incluso no están conformes con este tipo de festividades, incluso nos han manifestado. O sea, nosotros no entramos a valorar el conjunto particular de las manifestaciones particulares de cada una de las religiosidades que están presentes en Ceuta. Por encima de todo eso está la identidad de la ciudad. Nosotros nos dirigimos a todos los ceutíes. A todos los ceutíes, a diferencia de la religiosidad que profesen, porque también hay ceutíes que no manifiestan ningún tipo de religiosidad, también hay personas que no tienen creencias y que no se sienten vinculados a ningún tipo de religión, y a esas personas parece ser, por ejemplo, que no se les tiene en cuenta. Pues eso entendemos que se ajusta dentro de los conceptos civiles, dentro de la propia idiosincrasia de la ciudad de Ceuta en su conjunto, que no tiene nada que ver con la religiosidad. Nosotros, cuando hablamos de esa identidad y de esos festivos, nos estamos dirigiendo directamente al conjunto de la ciudad por encima de cualquier manifestación religiosa. Sí, yo quería preguntar que me detallara o me definiera cuál es su criterio
quién la define? Hombre, cualquiera que haya estudiado un poquito de historia, solo un poquito, no mucho, sabe perfectamente a qué me refiero cuando hablo que la identidad de la ciudad de Ceuta es la propia de la nación a la que pertenecemos. Cualquiera que haya estudiado un poquito de historia de España también sabe perfectamente cuál es la identidad de España, cómo se configura la identidad española, cuáles son las raíces que configuran la nación y el desarrollo de la nación española a través de los siglos. Tenemos unas raíces cristianas, tenemos una identidad europea, tenemos una identidad occidental. Yo no estoy descubriendo aquí nada nuevo, estoy hablando de la identidad de la nación española y, por supuesto, esas festividades de la ciudad de Ceuta deben ir en consonancia con esa identidad, que es, insisto, la propia de la nación española. Puedo dar una clase ahora, si queréis, de historia y os explico con más detalle cuál es la identidad de la nación española, pero yo creo que es ampliamente conocida por cualquiera que haya pasado por la escuela y haya dado un poco de historia de España. Creo que con esto respondo a su pregunta. Bueno, pero le preguntaba de quién la establece, porque ya la historia es muy larga, la historia ha cambiado, estamos en el siglo XXI y la propia ciudad ha cambiado. Usted habla de que el calendario no tiene por qué respetar la realidad social, pero entiendo que en política un calendario laboral se debe fijar en la realidad social, no en la realidad histórica. Evidentemente, no, por supuesto, la historia forma parte de esa configuración de la identidad de los pueblos. No tiene nada que ver con la realidad social. La realidad social es cambiante, puede cambiar. Hace 30 años la realidad social de la ciudad de Ceuta es distinta a la realidad social que tenemos hoy, pero que dentro de 20 años puede ser totalmente distinta a la que hoy tenemos. Entonces, ¿que vamos cambiando la identidad de la ciudad en función? Pues nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que España tiene una identidad que se fragua a través de los siglos. Es una identidad de hondas raíces cristianas, profundamente europea y occidental, y que por lo tanto Ceuta, que pertenece a España, debe conservar esa identidad política esencial. Insisto, que no va en contra de las manifestaciones culturales que puedan tener cada una de estas realidades sociales presentes en la ciudad de Ceuta, pero la identidad política no tiene nada que ver. La identidad política de la ciudad de Ceuta no tiene que ver nada con la identidad de cada una de esas realidades sociales, que perfectamente se pueden manifestar. Aquí, como digo, puede haber un número importante de miembros de la comunidad china, pero no se les tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo sus festividades, ¿no? ¿Por qué? Porque la identidad política de la ciudad tiene que ser propia de la nación a la que pertenece. Y eso nosotros lo defendemos y lo tenemos muy claro. Sabemos perfectamente cuál es nuestra identidad, sabemos cuál es nuestra historia y tenemos perfectamente claro cuáles son nuestras tradiciones. Y son las que entendemos que tienen que imperar y son las que tienen que prevalecer en una Ceuta que es española. Si no, Ceuta sería otra cosa, ¿no? Y evidentemente no estamos en ese camino. Vale, por otro lado, hablando de darle trascendencia nacional a estos episodios, ¿forma parte ya de la estrategia del partido de Vox en todo el país lo que sucede en Ceuta? Evidentemente. O sea, Ceuta forma parte de España y todo lo que pasa en la ciudad de Ceuta debe importarle a todos los españoles, da igual donde residan. El problema es que al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Juan Viva, durante muchos años le ha interesado mantener Ceuta en una burbuja particular que contara su verdad, y para eso se dedicaba a regar con dinero público de todos los ceutíes a cantidad de medios que contaban su película y su historia tal y como a él le parecía. Sí, no se oculta por eso. Decían si creen que con esta situación política actual, la actualidad de Ceuta, hace daño al PP a nivel nacional. Yo no sé si le hace daño o no tiene el PP, yo sé lo que pasa en Vox y lo que a mí me corresponde defender. Si le hace daño al Partido Popular, allá ellos con su política. Nosotros denunciamos lo que pasa en Ceuta y denunciamos lo que hace el Partido Popular. La estafa del Partido Popular a infinidad de electores la ponemos de relieve. Si a él le hace daño aquí o allá, es cosa del Partido Popular, no es cuestión de Vox. Ahora contesto. Dice que las últimas encuestas sitúan a Casado perdiendo 50 escaños frente a Sánchez a consecuencia de la crisis de Madrid, aunque lograría gobernar con apoyo de Vox. ¿Qué valoraciones hace de estas estimaciones? Bueno, las encuestas son encuestas, la única que vale son las de las elecciones. Es cierto que ahora parece que en la última dan una subida de Vox y una bajada de Casado, pero nosotros no miramos las encuestas a la hora de trabajar. Seguimos con nuestra labor, con nuestro mensaje. También en Ceuta, en las últimas encuestas a nivel autonómico,
aparecemos como en la primera fuerza en intención de voto, pero eso no va a cambiar lo más mínimo de nuestro día a día y de nuestro trabajo. Por lo tanto, a las encuestas en mi caso y a seguir en lo que tenemos que hacer. Pues muchas gracias por vuestra asistencia.